¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Comenzó otoño, 7:29 de la mañana. Ingresamos en la estación de otoño. Vamos a recibir al presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Vamos a tratar de hablar, entre otras cosas, de cómo el clima está influyendo en el sector agropecuario. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Un gusto estar acá, buenos días. Un placer realmente. Y bueno, sí, realmente es un tema, ¿no? El clima, evidentemente, siempre para el agro ha sido un tema. Basta entender cómo funciona nuestro sistema de producción, la realidad, la dependencia que tenemos con el clima en todo momento. Y es evidente que no deja de ser un factor fundamental. Estuve repasando para preparar la entrevista. Es veterinario, pero además se formó en los Estados Unidos. Es verdad. Estuvo estudiando en el exterior. Estuvimos estudiando, sí. Eso fue... Yo me recibí en el 80 de veterinario y bueno, siempre tuve una vocación muy fuerte por la cabaña, ¿no? Por el mejoramiento genético. Fue algo que bueno, nos criamos en eso y evidentemente desde los orígenes ya en Tacuarembó, cuando la cabaña estaba instalada en aquellos pagos, era una vida que teníamos muy centrada en la estancia, en una época en la cual era difícil todo en cuanto a la parte logística, la posibilidad de llegar y acceder. Por lo tanto, íbamos todo el verano y allá nos quedábamos en la cabaña, en la estancia, ¿no? Y ahí había una cabaña, Hereford, Cordial, y bueno, y esa pasión nos agarró desde temprano, ¿no? Y hay algo que quizás no todo el mundo maneja, este tipo de instancias, de entrevistas, de hablar un poquito más tranquilos y de dar un panorama más desarrollado acerca de la actividad agropecuaria, permite conocer algunas cosas. A nivel de genética, Uruguay está realmente muy avanzado. Sin duda, sí. Yo Si creo no, que sería mucho más difícil ser competitivos también. No, absolutamente. Yo creo que a ese nivel Uruguay ha hecho las cosas muy bien, orientado básicamente por sus propias sociedades de criadores, ¿no? Apuntando y apoyados en lo que pasa en el mundo, ¿no? Hay países muy desarrollados que tienen el tema genético muy analizado, muy estudiado y sobre todo muy tecnificado. ¿Y qué permite una mejor genética? ¿Qué permite? Sí, la mejor genética, para que la gente pueda... Y bueno, es muy importante traducir eso a la parte productiva, ¿verdad? Porque en definitiva lo que uno hace con un animal, ¿no? Uno que selecciona, es procurar encontrar dentro de la población aquellos animales que sean realmente mejoradores. ¿Qué quiere decir mejoradores? Que sean capaces de transmitir en forma más certera esos genes, que en definitiva son los que son capaces de provocar un mejoramiento genético de la raza en cuanto a todo lo que es producción de carne en este caso, ¿no? Bueno, ¿y cómo es esto de ocupar la presidencia de la ARU? Sobre todo también lo repasaba, un legado familiar, hace 50 años su padre fue presidente de la ARU. ¿Cómo es esto de...? Eso es verdad, sí, es correcto. Como digo, nuestra familia en realidad no tenía un antecedente agropecuario muy fuerte. Y allá en el año 45 se instaló mis padres con mis tíos, incluso en Tacuarembó, como decía, y nos criamos todos en aquel ambiente. Y bueno, y ya inmediatamente mi padre se empezó a involucrar en la parte gremial, en la parte de la asociación rural. Él presidió la ARU del 64 al 66. Y bueno, y lógicamente eso a todos nos tocó de una u otra forma, todo lo que es lo que implica el quehacer agropecuario, de la forma que se encara, las dificultades que habían más antes que ahora en cuanto a poder difundir, ¿no? Hoy por hoy ha cambiado mucho todo el tema de comunicaciones, eso ha sido un cambio importante, pero pero como que la pasión está, ¿no? Yo estuve en 25 años en la Hereford, presidí la sociedad de Hereford. O sea que de una u otra forma siempre estuvimos durante toda la parte productiva de mi carrera vinculado a la parte gremial. Y bueno, y ya en esta última etapa, la ARU no podía ser menos y ya digo, nos tocó ahora ¿Y lo tuvieron que convencer, ¿no? o lo aceptó como un desafío que tenía ganas de hacer? Son desafíos muy importantes, en los cuales creo que hay un gran compromiso, una gran actividad, sobre todo gremial, no solamente la interna de ARU, que es muy fuerte, sino también hacia afuera. Y esa es la parte que más cuesta, ¿no? Sobre todo lo que no estamos hechos en esto de la gremial, ¿no? Cuando habla de hacia afuera, esto me interesa. Lo conversaba muchas veces con Ricardo Reilly, en algunas entrevistas que hemos tenido. ¿Entienden que el tema de la imagen de la asociación rural, por algunos episodios que se han dado en el último tiempo, esto de sentir que todos los productores son millonarios o que
bueno, no sé, cierto enfrentamiento que se ha dado a nivel social ha debilitado un poco la imagen de la asociación rural o de sus agremiados a nivel social? Yo no creo que la haya debilitado, simplemente que no la ha mejorado. Es una imagen que viene de ¿Pero hay algo para muchos años. trabajar en ese sentido? Absolutamente, eso es muy claro. Usted compara, por ejemplo, con lo que pasa en Nueva Zelanda, Australia, mismo Estados Unidos, en donde son países con fuerte base económica en el agro y son orgullosos del agro, de gente que habla bien del agro porque sabe cómo se trabaja, cómo se depende de un montón de situaciones. Y bueno, y evidentemente hay una conciencia agropecuaria diferente a la que hay acá. ¿Siente que Ese se perdió un es poco eso tema. del orgullo agropecuario del Uruguay? Que yo no sé si alguna vez lo hubo. Me da la impresión de que no se perdió ¿No? porque generalmente no lo hemos tenido. Y es algo que, y me consta, a nivel del Ministerio, particularmente el ministro Aguerre, está haciendo un esfuerzo importante por ese lado, ¿verdad? En procurar, establecer un nuevo paradigma en el sentido de realmente qué influencia tiene el agro en el sector. Y más allá, que los productores agropecuarios, en definitiva, están procurando siempre producir más, producir mejor, y eso, lógicamente, sabemos bien cómo afecta a la economía general del país, ¿no? Si tuviera que definir con un puntaje del 1 al 10 el momento del sector agropecuario, por coyuntura, por circunstancias, por los precios internacionales, precio del dólar, es como una especie de mix. Y yo diría de que a partir del 2002, 2003, cuando viene esta ola importante a nivel de valores, de precios, de revalorización de los commodities, de la tierra incluso, que eso afectó en forma muy importante al salir los capitales, ¿verdad?, hacia los países emergentes, los capitales del mundo. Eso provocó una ola expansiva muy importante y el agro estuvo en un momento muy alto, ¿verdad?, con incorporación de tecnología, sobre todo argentina. Y ahí podemos ponerle que haya estado una escala figurada, como usted me plantea, del 9, porque el 10 es muy difícil de llegar, ¿no? Yo califico los animales en la cabaña del 1 al 10 y nunca pongo un 10, o sea, no existe. En este momento, por el momento en que estamos, en cuanto a lo que se puede visualizar en un corto plazo, yo diría que debemos estar capaz que en un 5, en cuanto a las posibilidades de manifestar el potencial del sector. Y lamentablemente, si usted me dice el pronóstico para el próximo año, capaz que un 4 o menos, ¿no? El panorama que ustedes avisoran, por lo menos en el corto plazo, es de circunstancias peores que las actuales. Por ese lado tenemos un tema, ¿no? Yo creo que es importante analizar lo siguiente. ¿Qué pasa en el mundo? Hoy por hoy en el mundo pasa por una serie de dificultades. Primero, va a haber para el 2050 una gran superpoblación mundial, ¿sí? Vamos a estar hablando de que en los próximos 35 años van a nacer 2 personas por segundo. Eso es un cambio dramático en cuanto a lo que va a ser la población mundial. Va a llegar a 9.500 millones de habitantes. Eso va a traer que una gran demanda de alimentos, por un lado. Eso es una oportunidad y es positivo. Bueno, absolutamente, es lo que estoy diciendo. Ese es el panorama que se viene a nivel del mundo. Por otra parte, ¿qué otra necesidad tiene el mundo? Erradicar la pobreza, ¿verdad? ¿Qué otros factores se están complicando? El tema cambio climático por un lado y la necesidad de energía renovable por otro. Esos son factores tremendamente importantes para evitar justamente que la energía no sea un factor que siga complicando a nivel del tema del cambio climático. Por lo tanto, Uruguay América Latina está llamada a ser principal actor y Uruguay particularmente tiene las condiciones necesarias para poder responder. O sea que las condiciones están dadas. Necesitamos mayor innovación, sin ningún tipo de duda, para poder seguir incorporando tecnología de otros lados, tecnología que se adapte en el país. Necesitamos también una toma de conciencia importante a nivel del capital humano. Es necesario formarlo, es necesario que la educación sea evidentemente un aporte fundamental y competitividad. Ese es el factor que necesitamos para poder desarrollar a fondo todos los potenciales y no solamente producirlos, sino tener la chance de competir en el mundo con éxito y de esa manera salir con nuestros productos como se pudo hacer en el pasado y como aparentemente, por todos los indicadores que estamos viendo, se está complicando para adelante, ¿no? Más o menos en estos términos, eso fue lo que dijeron al presidente Vázquez, que la competitividad les estaba complicando para Le salir dijimos a competir. muchas cosas a Vázquez, entre otras que yo estaba empezando en esto, que yo lo fui a conocer personalmente, y le traje algunos
algunos elementos por ese lado, justamente, de la falta de competitividad, del atraso cambiario, que si bien yo no los conozco a fondo, desde el punto de vista de lo que es el aspecto económico del tema, sí sé las consecuencias que trae, sí sé lo que dicen economistas de primer mundo a nivel de lo que significa el atraso cambiario para el Uruguay particularmente. Es una economía pequeña, y las economías pequeñas como esta necesitamos exportar muchos bienes y servicios, ¿sí? Si no exportamos muchos bienes y servicios, vamos a exportar mucha gente, y es lo que está pasando. Se han ido 600.000 uruguayos, la mayoría son jóvenes y capacitados, y eso es un tremendo lastre que el país va a llevar adelante si no se cambian por lo menos algunas de los planteos macroeconómicos que se están llevando adelante y que nosotros entendemos que no son convenientes para nadie, ¿no? Ustedes hablaron de una cotización del dólar un 25% aproximadamente por debajo de lo que estiman debería estar. En realidad nosotros no hablamos de eso, es un estudio que se hizo a nivel de la academia, ¿verdad? Liderado por el economista Munjo, Ignacio Munjo, que concluyó con ese aspecto. Es más, lo llevó al Banco Central, lo discutieron, y es lo que indica, ¿no? La diferencia en transables y no transables hoy por hoy marca un 25% de desfasaje a favor del sector no transable interno, que eso favorece de alguna manera todo lo que es mercado interno, pero que complica al exportador, dificulta la exportación, y eso evidentemente para un país como este que acabamos de decir, que necesita exportar más que otra cosa, exporta el 75% que produce, estamos realmente en dificultades. ¿Creen que ha despejado un poco? Es verdad que no es que se ganó la batalla, ni mucho menos, pero ya la inflación no es la espada de Damocles con el 10% allí, incluso en el año pasado superamos el 10%, pero ahora están en un entorno mucho más manejable para el gobierno. ¿Creen que allí puede existir el paño para permitir que el dólar esté un poco por encima? Más allá de que el dólar, la verdad, es un fenómeno global, y si bien en Uruguay se maneja esta política de libre flotación, pero controlando las mesetas, dice el presidente del Banco Central. No es tan libre, exactamente. Sí, él dice que recorta las mesetas, es como el ejemplo que utiliza. ¿Creen que con el horizonte de la inflación un poco despejado hay paño para que se permita el aumento del precio del dólar? Yo creo que es fundamental, hay que equilibrar. Esto es un tema de equilibrio, de verdad, de no exigir más de lo que se puede a determinados sectores, y entendemos de que una política por ese lado sería más que bienvenida en un momento en el cual sabemos que estamos con una rendición de cuentas por delante, que estamos complicados con un déficit fiscal también importante, y el país en definitiva necesita acceder a recursos genuinos para poder afrontar todos los gastos que se vienen, y una de esas formas, de esos recursos genuinos, evidentemente está por la entrada de las exportaciones de nuestros bienes, ¿no? Y en cuanto a los precios, porque, a ver, yo estaba repasando también para el armado de la entrevista y veía, yo no sé, tomé el valor de la soja, que es uno de los productos de exportación que de alguna manera marca el péndulo, ¿no? Y es verdad, en febrero $380, con un leve crecimiento. El año pasado tuvo algunos picos mayores, llegó a estar 420, pero también estuvo a 355. Hoy está a 345. Claro. ¿Cómo proyectan ustedes que el precio de la soja puede acompañar esta necesidad de ingreso de divisas con una cosecha que el año pasado tuvo sus dificultades por las cuestiones climáticas? ¿Cuánto influye eso? No influye mucho. La soja hoy por hoy evidentemente es dentro del sector cerealero, sin duda que es el producto que ha llevado adelante la economía en los últimos tiempos, y vaya que hace falta tener realmente la posibilidad de... Ahora estamos en vísperas de una excelente cosecha, sabemos de que hasta que no está el grano en el galpón uno no puede cantar victoria en ese sentido, pero se han dado las condiciones, sobre todo a nivel climático, en forma como pocas veces para poder acceder a un volumen de estos. Pero claro, no todo el país es soja, evidentemente que sí, que hay un sector importante que ha hecho la apuesta a la soja, pero en definitiva hay otros sectores económicos dentro del sector pecuario que con esto... A ver, pero podemos tener la tranquilidad que para el sector sojero este año tiene perspectivas mejores que las de los 4 puntos que usted mencionaba. No tenga duda que sí, el año pasado también había una muy buena perspectiva, y como bien dijo usted, el clima jugó una jugada muy complicada sobre el final, y eso generó una situación que era muy distinta a lo que se preveía. Este año aparentemente, y esperemos que así sea, las cosas se están pintando mejor,
en cuanto a la posibilidad de poder tener una cosecha récord a nivel de la región, ¿no? Récord. Récord, exactamente. Ya sobre el final, me quedan algunos minutos. Se viene una discusión presupuestal y vio que cada vez que aparece una discusión de estas características, hay quienes en el Frente Amplio proponen gravar más las rentas de capital, apuntan hacia el sector agropecuario. Sí. ¿De esto también conversaron con el presidente, de que no hay paño para mayores incrementos? Él lo sabe, ¿verdad? Ella lo tiene claro, lo hablamos por supuesto, y es un tema importante. Yo venía escuchando la radio justamente y bueno, he escuchado un comentario a nivel político y no justamente de los sectores más, bueno, digo, de repente, de los sectores más vinculados al Partido Nacional Colorado, diciendo de que a nivel de impuestos el sector productivo no aguanta más. Yo quiero hacer en este sentido un comentario de una gráfica que vi la semana anterior, en un informe que nos llevaron unos consultores agronómicos a la rural, en la cual se veía los niveles del peso de la parte impositiva de cada uno de los sectores económicos del país. Y estaban todos encuadrados en un 8, un 7, un 8%, un poquito más alguno. Pero usted lo miraba en la línea general así y daba la impresión de que estaba todo bien, de que estaban parejos en una palabra, o sea que el sector agropecuario en realidad no tendría de qué quejarse, por decir de alguna forma. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental está en que, desde el punto de vista de la rentabilidad, el sector agropecuario en general es de una rentabilidad relativamente baja. Los sectores en donde el comercio es importante, el patrimonio es bajo y la rentabilidad y las rentas son altas. Entonces quiere decir que de ese peso impositivo, la mayor parte es por renta. El agro está gravado por renta y a su vez por impuestos al capital. O sea, lógicamente, al ser la renta baja, es evidente que lo recaudado por ese punto de vista, a no ser que haya una ola expansiva como la que hubo, es relativamente baja. Lo que quiero decir es que la mayor parte de los impuestos del agro son impuestos ciegos. Son impuestos que no atienden la rentabilidad del negocio y que eso en definitiva no hace más que gravar el capital, y sabemos que eso lamentablemente atenta contra la incorporación de tecnología y de productividad futura para el país. O sea que pensar, por ejemplo, en un incremento del impuesto al patrimonio sería una muy mala noticia para el agro. No tenga ninguna duda que sí. Eso sería realmente, bueno, algo muy complicado que habría que ver cómo puede ser el sector para poder recuperarse de eso. Sería muy grave, sin duda. Muy grave. Y sí, totalmente. Estamos hablando de impuestos ciegos, no impuestos al patrimonio. Sí, impuesto al patrimonio. No, que es lo eso que se maneja en algunos sectores del Frente Amplio, y dicen, bueno, nosotros tenemos una tasa del 0,7 del patrimonio para las personas y 1,5 a las empresas, podemos aumentarlas a 1 y a 2. Vuelvo a repetir, el sector agropecuario ya está gravado por renta, no corresponde que se lo grave por capital. Bien. Ya sobre el final, hace algunos días usted, su cuenta de Twitter, retuiteaba una nota que le hicieron a Gerardo Zambrano, que generó mucha polémica incluso, y decía como titular, no puede haber cambios si no cambia el Frente Amplio. ¿La retuiteó porque coincide con el concepto? Qué maravilla ese tuit, ¿no? Es una herramienta interesante, ¿no? Sí. Yo manejo el tema, pero muchas veces tuiteo lo que estoy de acuerdo y muchas veces lo que me parece puede ser interesante, no necesariamente. Puede generar polémica. Y bueno, son formas, ¿no? Creo que un poco la herramienta pasa por allí, ¿no? Uno no retuitea todo lo que le gusta, sino también lo que le llama la atención a veces, ¿no? Yo creo que lo de Zambrano, Gerardo, a quien conozco, ya que es mi cuñado, entre otras cosas, creo que lo más importante, él estaba tal vez buscando una solución simplista. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que el Frente Amplio está metido en un lío hoy, un lío que le genera la gran bonanza que pasó durante los años del 2005 en adelante. Tal vez se atribuyó, de repente, no conscientemente, el éxito de su gestión a su propia gestión, cuando sabemos que el éxito le vino de afuera. Por lo tanto, hoy está embretado, está en una situación en la cual ha adquirido obligaciones a nivel social, que las ha podido atender, y a Dios gracias las pudo atender oportunamente a través de este sobrenadante de liquidez que hubo, pero hoy por hoy la situación ha cambiado. Hay que ver cómo puede hacer para cambiar o para reestructurar de alguna forma gastos, sobre todo internos, estamos hablando de vuelta de los no transables, para poder achicar el costo de Estado y de alguna manera aliviar la parte productiva. Sabemos de que esos cambios nunca son fáciles de poder hacer. O sea, cambios a nivel interno del Estado son estructuras que son muy difíciles de mover sin recurrir a un costo político, que también eso
a esta altura, por más que faltan 3 años, bueno, pueden ser también bueno, cuentas que se le puedan llegar a cargar. Por lo tanto, bueno, era una forma de verlo, haciendo referencia al tuit de Gerardo, de Zambrano concretamente, de que tal vez pensando en cambiar el gobierno se podía cambiar la economía. Pero lo que yo iba también es que lo que está pasando el Frente Amplio hoy le pasó al país hace 50 y 60 años. El otacio cambiario no es invento del Frente Amplio. Eso es una realidad, es un sistema que el Uruguay ha aplicado y lo ha aplicado tal vez mal. Hay que ver qué tipo de país el Uruguay quiere. Si es un país abierto a la economía, ¿verdad?, con exportaciones fuertes, con ingresos buenos que sean directamente vinculados a eso y con un costo estructural país que le permita tener el juego suficiente para poder, atendiendo toda la parte social, entendemos que es fundamental. Pero vuelvo a repetir, esto no es un problema del Frente Amplio exclusivamente. A ver si lo entiendo. No importa si el cambio se da a la interna del Frente Amplio o porque el Frente Amplio cambie o porque cambie el gobierno, pero lo que sí entienden ustedes es que es necesario que haya un cambio. Absolutamente sí, señor. Es un cambio, y repito, un cambio que le toca al Frente ahora, pero también le debió tocar a partidos políticos en el pasado, bueno, cosas que no se hicieron oportunamente tampoco, ¿no? Pablo Servino, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo y lo volveremos a convocar seguramente. Gusto ha sido mientras mío. sigan estas líderes del presidente. Un placer estar acá. Me queda todavía casi 2 años más y dentro de lo que yo espero, lo que he aprendido ahora, como dije, yo soy veterinario, tengo un posgrado en producción animal en Estados Unidos, sí, pero veo que mi aporte en este sentido hoy por hoy va más allá de todo eso. Yo tengo que procurar ver de qué manera aportar a través del Ministerio de Ganadería, que es nuestra puerta de entrada, para que el país, en definitiva, bueno, pueda ir por caminos mejores y no llegar a cosas muy graves. La pausa y seguimos con mucho más noticias.